Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? El Señor Jesús nos libertó, ¿verdad? Por eso sentimos paz y gozo en nuestras almas, porque nuestro Señor Jesús nos libertó de las cadenas. Entonces, amados hermanos, en esta noche vamos a estudiar acerca de las vestimentas blancas, de las vestiduras blancas que los hijos de Dios tienen que vestirse. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. No sé, yo quiero preguntar, no sé si nosotros estamos con esta vestidura natural, con esta vestimenta natural, o como nos dijo otra noche, tal vez estamos desnudos o ya estamos vestidos de vestiduras blancas. Eso es lo que vamos a estudiar. A ver, usted se va a ubicar a medida que vamos estudiando. Si ya lo tienes, esa vestidura blanca, o tal vez estás desnudo, no sé. Usted lo va a ubicarse a sí mismo. Esta palabra el Señor te va a dirigir para que tú puedas vestirte. Esa vestidura blanca que vamos a tener todos nosotros a causa de la santidad. Amén. Entonces vamos a tomar unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 4 al 5. 2 versículos. Dice el Señor, su palabra: pero tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre y en la presencia de sus santos ángeles. Aleluya. Sardis, una de las 7 iglesias allá en Israel, cuando el Señor puso su iglesia. El primer día que Dios puso su iglesia fue en el día de Pentecostés. Pero ya de antemano, cuando el Señor Jesús todavía estaba en la tierra, declaró en el libro de Mateo capítulo 16, hermano, que nosotros, la iglesia del Señor, estaríamos, que hoy nosotros ya estamos aquí en la tierra. Pero ya antes que empezara la iglesia, la primera iglesia que empezó fue en Jerusalén. Ese día, esa fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo como viento recio. Amén. Y de ahí se multiplicaron las iglesias, pero su nombre de las iglesias no era otro nombre nada más sino Iglesia de Dios. Encontramos en el libro de Corintios, 1 Corintios y 2 Corintios, encontramos la iglesia de Dios. Amén. Entonces nosotros somos iglesia de Dios. Amén. Los católicos romanos piensan que la iglesia católica romana es la primera iglesia. No, es mentira. La iglesia católica romana recién apareció en el año 300. ¿Sabes cuándo? Cuando Constantino, uno de los emperadores, dice que había visto la cruz y el puñal. Hermano, Constantino, este emperador Constantino, hermano, hizo que la iglesia de Jesús, que nuestros antepasados que habían nacido en Jerusalén, y muchas iglesias, cuando estudiamos encontramos la iglesia en Galacia, en Éfeso, en Corinto, tantas iglesias más. ¿Por qué Constantino lo hizo una iglesia en el año 300? Porque después que habían matado a todos los cristianos, a todos los apóstoles,
hermano, tuvo cara de decir, ahora, y los católicos dicen, la primera iglesia fue la iglesia católica romana. Mentira. Nunca la iglesia del Señor, aunque ellos mataron a los grandes patriarcas, a grandes apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo, nunca terminó. Ha seguido, hermano, reviviendo. Pero el asunto, el cuento de Satanás fue que borrar por completo a la iglesia del Señor. Destruirlo, acabarlo. Pero ellos pensaron, Roma pensó, el imperio romano también pensó que ya habían acabado a la iglesia del Señor matando a los grandes hombres de Dios. Uno de los grandes hombres de Dios es Policarpo. Policarpo fue castigado duramente, hermano, después que terminaron con otros apóstoles. Uno de los ejemplares cristianos, hermano, murieron en la hoguera. Lo quemaron, hermano. Pero mire, la iglesia del Señor sigue hasta el día de hoy. Amén. Entonces, ahora la iglesia, que nosotros somos la iglesia del Señor, nos está diciendo, nos compara con la iglesia de Sardis. Sardis dice que era una iglesia que no había manchado sus ropas, sus vestimentas blancas. Esta ropa que nosotros tenemos solamente es para cubrirnos del frío y del calor nada más. Así físicamente. Hay otra vestidura que Dios ha preparado para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Si es que nosotros vencemos, tenemos una guerra, hermano, con el diablo. A Satanás tenemos que vencerlo, porque el Señor dice, al que venciere, el Señor hará vestir de vestimentas blancas. Y si usted, hermano, se deja vencer por el maligno, usted perderá esa vestimenta blanca, porque ya estamos llegando en los últimos momentos de la gracia, que ya no hay tiempo para perder. Cada día nosotros tenemos que consagrarnos y santificarnos. Las profecías se han cumplido al pie de la letra, hermano. Al pie de la letra han cumplido las profecías. Ahora lo que está faltando es que la iglesia esté vestido con vestiduras blancas. El Señor no puede llevar a la iglesia cuando todavía sus vestiduras están manchadas. El Señor nos ve que nuestras vestiduras están manchadas, pero el Señor nos había entregado esa vestidura blanca el día que usted recibió a Jesús por primera vez. Dijo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hiciste confesión de fe. Amén. En ese momento el Señor nos había dado esa vestimenta blanca. Después, al pasar los transcursos de años y meses, nosotros manchamos, lo arrugamos nuestras vestiduras blancas que el Señor dio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos problemas que se suscitan en los hogares, en la casa, la familia, en el trabajo. En cuanto nosotros donde vivimos, los problemas no faltan. Y es por eso nosotros dimos lugar a nuestra carne. Y dando lugar a nuestra carne lo manchamos, hermano. Mira que aquí vemos acerca de la tribulación. Dicen las personas, ¿quiénes son estos? Dice aquí la pregunta. Vamos a lecturar capítulo 19 de Apocalipsis, 7 al 8 dice. Regocíjense con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque la fiesta de las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se atavíe de lino fino y blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es lino fino y blanco. Aleluya. Nosotros para entrar a las bodas del Cordero necesitamos estar vestidos de vestiduras blancas. Como los pajes cuando, por ejemplo, cuando hay matrimonio. La novia cuando tiene que pasar al altar en la noche o en el día de marcha nupcial. ¿De qué tipo de ropa se viste la novia? De blanco, ¿verdad? Pero la vestimenta blanca significa santidad, pureza.
Hermano, el Señor quiere que nosotros vivamos en pureza, en perfección y en santidad. ¿Cuántos todavía están siendo vencidos por su carne? A ver, miren por acá. Dejen de hablar con su vecino. A ver, por ahí, a ver. ¿Cuántos todavía están dando lugar a su carne? Los que están dando lugar a su carne, por favor, ya no den lugar más a su carne. Porque dar lugar a nuestra carne es estar ya desvestido de esas vestiduras blancas. Las personas que están desvestidas de vestiduras blancas no entrarán a las bodas del Cordero. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, usted quiere ir a esa fiesta de las bodas. Tienes que pelear, tienes que vencer al maligno, tienes que vencer a Satanás y tienes que vencerte a ti mismo. Porque en ti mismo está metido el enemigo. Tu carne es tu peor enemigo. Entonces a tu carne tienes que derrotarla. Porque en ti tiene que vivir un hombre nuevo. Un hombre interior que es nuevo. Una nueva creación tiene que estar dentro de ti. Y esa nueva creación usted tiene que darle lugar. No tienes que darle lugar a tu carne. Porque si nosotros le damos lugar a nuestra carne, ya lo hemos manchado a nuestra vestidura. Después que hemos manchado, estamos andando con ropas andrajosas. Con ropas rotas. Mire, así ese tipo de ropas, cuando tú usas, cuando yo la uso, el Señor no me conocerá, no te conocerá. Porque nosotros tenemos que vivir en pureza. ¿Qué es la pureza? Por ejemplo, cuando tú haces tostar el grano de alberjas, crema de alberjas se dice. Pero cuando vas al mercado, cuando pides crema de alberjas, te dan mezclado con trigo, con maíz, y ya no tiene el mismo gusto que es crema. Ya no es puro, no tiene pureza de ser grano de alberja, sino ya está mezclado. El Señor Jesucristo no quiere ninguna mezcla de ningún tipo de doctrinas humanas, porque en estos tiempos hombres han aparecido, hermano, diciendo que en este tiempo no existen los 5 ministerios. Eso es lo que hablan los hombres de hoy, porque han muerto. Yo también antes decía que no existen los 5 ministerios, decía. ¿Por qué? Porque ellos han manchado su vestidura blanca. Se hizo grandes denominaciones en este tiempo. Al principio esas iglesias, por ejemplo, si yo hablara de la Iglesia de Dios del Perú, hermano, que nosotros tenemos en el Perú, pero antes la Iglesia de Dios nació en Estados Unidos, en una cocina. Hermano, la Iglesia de Dios que se llama, nace con un par de personas, con 7 personas. Su escuela dominical empezaron a hacer dentro de una cocina, en una habitación, en una casa prestada. Y después que ellos se apartaron de una denominación, ellos sentían la presencia del Espíritu Santo. Después que ellos empezaron a sentir la presencia del Espíritu Santo, se llamaron con un nombre de iglesia Santidad. Santidad a Dios. Y después más tarde se llamó Iglesia de Dios. Yo soy hijo de la Iglesia de Dios, aunque tenemos ministerio El Buen Pastor. Yo he sido pastor muchos años en la Iglesia de Dios del Perú. Pero eso, ¿por qué no? Usted mira, pero pastor, ¿por qué no sigues con ellos? El Señor sabe por qué no estoy juntamente con ellos. Habrá un momento que estemos junto con ellos, si el Señor permitiera. Si ellos cambiaran, hermano, si ellos se arrepintieran, hermano, yo estoy listo para estar junto con ellos. Mientras yo no puedo mezclar, hermano, no puedo llevar mezcla de doctrinas. Doctrina de hombres no podemos aceptar. No es que yo por rebelde, por desobediente estoy aquí, sino que el Señor me llamó a este ministerio para predicar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestras vestiduras tienen que estar resplandeciente, blanco. ¿Cuántos de ustedes mancharon sus vestiduras? Los que han manchado sus vestiduras, hermano, vayan a la fuente de aguas vivas
que nuestro Señor Jesucristo lo lavará con aguas limpias y puras, y con su sangre lo limpiará sus vestiduras que están percudidos, que están manchados. Acérquense al Señor Jesús a pedirle perdón. No vaya a ser que cuando el Señor aparezca en las nubes, cuando a la iglesia del Señor lo desapareció, usted que está manchado su ropa, se queda ahí todavía, no va a decir: Señor, ahora perdóname, dame una oportunidad, a mí también, como te lo has llevado a los demás, a mí también llévame. Porque en ese momento ya no va a haber oportunidad. Hoy es el momento oportuno, hermano, para que todos nosotros alcancemos misericordia. Amén. ¿Quiere andar con vestiduras blancas en ciudad del Señor? En el cielo. Hermano, en ese lugar solamente las personas que no han manchado sus vestiduras llegan en ese lugar. Miren, el libro de Mateo habla, Mateo capítulo 22, versículo 11 al 13 dice: pero al entrar el rey y a ver a los invitados, se percató que había allí un hombre que no vestía traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo pudiste entrar aquí sin traje de boda? Pero guardó silencio. Entonces el rey ordenó a los siervos: átenlo de manos y pies, arrójenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Nosotros nos estamos preparando para entrar, hermano, a la fiesta de bodas. Aquí en este lugar venimos todo tipo de personas. Amén. Aquí en este lugar nos limpiamos con la sangre de Jesús. Aquí en esta iglesia nos capacitamos para entrar, hermano, a esa fiesta de bodas. Pero aquí en esta lectura dice: el Señor, el dueño de la fiesta de la boda es el Señor Jesús, nuestro Yahshua HaMashiach. Él encontrará a alguien de nosotros que estamos con ropas manchadas, con ropas sucias, la hemos ensuciado nuestras ropas. El Señor dirá, es una parábola que el Señor está poniendo ahí. Amén. No es que tú con esas ropas sucias vas a ir en el arrebatamiento. Está hablando para el momento del arrebatamiento de la iglesia, está hablando. Si cuánto de nosotros para ese momento ya estamos preparados para irnos con el Señor. Toda la iglesia estará, hermano, listo para volar con Cristo al cielo. Cuando el Señor ve que nosotros, si en este momento, si sucediera el arrebatamiento de la iglesia ahorita mismo, si cada uno de nuestros hermanos que están viviendo en santidad empieza a desaparecer, solamente su ropa queda en su banca, y el que ha manchado su ropa, ¿cómo se encontraría? De tu vista se desaparecen. Estoy hablando con los que han manchado su ropa, hermano. Y si tú no has manchado tu ropa, eres bienaventurado para ir y entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, el Señor, mira, dirá: estos mis hijos que han estado limpios sus ropas, bienvenido a la fiesta de la boda. Y los demás, cuando los demás se desaparecieron, van a decir las personas que estaban viviendo en su pecado, estaban sirviendo a dos señores que tenían una doble vida. Tal vez el pastor también, el que habla del Espíritu Santo, tal vez se queda, el pastor también está de rodillas: Señor, te lo llevaste a mis hermanos, ¿y por qué me quedé? Va a gritar, va a revolcar en el piso. Señor, ¿por qué te lo llevaste a ellos? Pero ¿por qué a mí, que yo soy predicador, que ayuné 40 días 2 veces? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué, Señor, a los demás? Es que el Señor me dirá: porque tú manchaste tu ropa, Elías. Sabías mi palabra. Tenías que amar a tus enemigos, porque tú no sabías amar a tus enemigos, por eso te has quedado. Y así a los que han quedado, los que se fueron ya. Si yo me quedo,
el que está quedándose ahí va a venir a darme puñetos. Tú tienes la culpa, no me enseñaste la palabra del Señor, por tu culpa me quedé. Los demás se fueron con el Señor. Ahora, en ese momento vamos a gritar, vamos a decir: Señor, ahora sí, lava mi ropa, mi vestidura blanca, Señor, ahora sí, lávame con tu sangre. Pero en ese momento ya no habrá oportunidad, hermano. Estamos a ese momento que va a finalizar ya el tiempo de la gracia para nosotros. ¿No ves que el cielo todo el día ha estado con calor? ¿Han visto? Yo vengo desde Chancay. Chancay a esta época, hermano, está con ese cerro, está lleno de nubes, pero hoy no. Amaneció cielo celeste y todo el día ha estado cielo celeste. ¿Qué calor ha estado? No puedes ver las señales que están aproximándose. Eso quiere decir que tú tienes que rendir tu vida a Cristo. Si has pecado contra Dios, pídele perdón a nuestro Señor Jesús. Hay oportunidad, hermano, de perdón y de salvación. Es que nosotros mismos nos echamos la culpa, decimos: para mí ya no hay perdón, yo quebranté los mandamientos de Dios, para mí Dios no existe. Y tantas cosas te imaginas. Si tú dices que Dios no existe, pero Dios vive, Él es eterno. ¿Quién vive? Entonces, acerquémonos con un corazón quebrantado a nuestro Señor Jesús. ¿Quién vive? Dice, entonces el rey a sus siervos le ordenó: átenlo de manos y pies, arrójenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si a los hijos que estamos aquí, cuando los demás se van, pero nosotros también clamando: esta es mi última oportunidad, Señor, ahora sí ya no voy a pecar, ahora dame esta oportunidad. Ya no hay. El Señor dirá: átenlo estos rebeldes. Estuvieron en mi iglesia el buen pastor, donde se predicaba del Espíritu Santo, donde se predicaba de la unción, donde se predicaba de la gloria de Dios. Ustedes oyeron, dirá el Señor. Pero usted dirá, el que se queda dirá: Señor, ábrame puertas, Señor, yo también quiero oír una oportunidad. El Señor dirá: tuviste oportunidad, pero lo malgastaste el tiempo, te dirá. Es necesario que todos estemos en comunión con el Señor. Todos. Amén. Usted dirá: pero yo no adulteré, yo no robé, yo no forniqué. Parece que para ti eso nomás es pecado. De haber visto amargo con tus ojos amargos a tu hermano, de haber hablado una palabra, te va a condenar. Mira, dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ellos serán justificados o condenados. De palabras ociosas no van a ser justificados, sino serán condenados, hermano. Nosotros no podemos hablar palabras ociosas. Amén. Tú no adulteraste, no fornicaste, pero hablaste una palabra ociosa. Eres condenado. Tu nombre es borrado del libro de la vida. Para ir con Cristo al cielo necesitamos vivir en santidad, hermano. No manchar nuestras ropas. ¿Cuántos quieren limpiar su ropa con la sangre del Cordero, sus ropas? Aleluya. El libro de Apocalipsis 7:14 dice: uno de los ancianos me preguntó: estas personas están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas guardando la Torá. Estoy leyendo con la Biblia, hermano, Tanaj Kadosh. Y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hermano, usted tiene que entonces lavar sus ropas en la sangre del Cordero, porque nosotros estamos pasando un momento de leve tribulación, pero todavía no hemos llegado a una tribulación como debe ser. Los que van a llegar a la tribulación es los que se quedaron atrás. Amén.
Si usted pasa un momento de leve tribulación en su casa con los hijos, la esposa, con los hijos, con los vecinos, es una leve tribulación. No te comprenden, no te entienden. Eres odiado por causa del evangelio. Entonces es una leve tribulación, pero después de haber vencido a esta leve tribulación, nosotros tenemos parte en el cielo y tenemos que lavar nuestras ropas. ¿Cuántas veces los hijos desobedientes a mamá le hacen renegar? A papá también le hacen renegar. Si tu hijo, si tu hija desobedece, entrégale en las manos de Dios. Ya llegó el tiempo que tú te vas a ir. Por eso tú no te eches la culpa. Mi hija, mi hijo es desobediente. Ya me hiciste pecar. No peques. Y si dices ya me hiciste pecar, te estás cargando de pecado. Eres libre, hermano. Es que yo también, como soy padre de familia, tengo muchos hijos. Mis hijos no todos aman a Dios de veras. Otros aman al Señor, otros no. ¿Dónde está mi hija María? Estuvo ahí, ¿ves? No sé dónde está, si ha esfumado. Si ella amara al Señor, estaría aquí. Yo tanto tengo que luchar con ella. Si me llegas a visitarme, pero para que estés en la casa del Señor, le digo, un rato va y ve. Ve, hermano, así es, los padres luchamos. ¿Cuántas veces le hablo? No entiende. Entonces tengo que encomendar en las manos del Señor. Tuvo un padre que es pastor, pero porque tuvo un padre pastor no irá al cielo, se quedará para la tribulación si ella no busca a Dios. ¿Quién vive? No por ser hijo del pastor, hermano, va a ir directamente al cielo. La salvación es personal. Sí, hermano, la salvación es personal. No pequemos, hermano. ¿Sí o no, hermanito? Que Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Dale fuertes palmas, alabanzas al Señor. San Juan 1:29 dice, al día siguiente, y voy a leer con Biblia Tanaj Kadosh, al día siguiente Yohanan vio a Yahshua viendo hacia él y dijo, miren, el Cordero de Elohim, el que está sentado, quita el pecado del mundo. El que está quitando el pecado del mundo. Dice aquí, hermano, cuando Juan, hermano, por primera vez había visto, cuando el Señor estaba escogiendo a sus discípulos, estaban llamando, Yohanan quiere decir Juan. Juan, hermano, vio al Señor Jesús, dijo, miren el Cordero de Dios que está quitando el pecado. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado? Es nuestro Señor Jesús, nuestro Yahshua. Él está quitando actualmente el pecado. Pero Él ya lo pagó. Si tú renuncias a tu pecado, si te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte de todo tu pecado. Amén. Actualmente Él sigue quitando los pecados, hermano. Él está limpiando los pecados. Él te santifica, Él te purifica. Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué dice Cordero de Dios? Porque antes, en tiempo de la ley, hermano, los sacerdotes presentaban cordero para el perdón de pecados, como lo hacían ellos. Hermano, el cordero ellos lo mataban. Hermano, después de matar, hermano, mire, hacían con un tazón recogían la sangre del cordero y lo presentaban en el altar donde estaba allá por la entrada, el altar de holocausto. Ahí presentaban, hermano, el holocausto. Más la sangre para la limpieza del pecado, el sumo sacerdote traía al lugar santísimo como esta. Porque una sola vez al año entraba el sumo sacerdote para expiar el pecado, hermano, del pueblo y de la nación. Lo rociaba con la sangre. Es por eso ahora Yohanan o Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Juan dice, el Cordero de Dios, Él te puede retirar tu pecado si tú lo quieres. Si no lo quieres, tampoco Él no quiere.
Eso depende de ti, que si quieres, el Señor te limpia tu pecado. Él te perdona tu pecado, nuestro Señor Jesús. El pastor Elías no tiene ninguna oportunidad para limpiar tu pecado porque es un hombre como tú, pecador también. Ni el cura tampoco no puede quitarte el pecado porque somos hombres mortales. A nosotros Dios no nos ha dado ese poder para perdonar pecados. Solo el Señor Jesús perdona los pecados. ¿Quién vive? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, mire, Apocalipsis 12:11 dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de su testimonio. Hasta cuando enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. Mire, hermanos, los apóstoles del Señor Jesús, hermano, no subestimaban su preciosa vida. Los grandes mártires, hermano, aquellos grandes mártires fueron los 12 discípulos y los seguidores más. Alguien dice, los apóstoles fueron solamente los 12. ¿Qué de los 120 que estaban esperando en el día de Pentecostés? Y en los 120 vino el Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús no solo tuvo 120, aún tuvo 500 discípulos, dice el Señor. Amén. Pero los 500 le abandonaron. Pero ahora cuando el Señor se fue, los 11 hermanos discípulos, porque Judas ya le había traicionado. Entonces los 11 reunieron a los 120, dijeron ellos. El Señor dijo que nosotros tenemos que esperar la llegada del Espíritu Santo. Entonces ellos creyeron, aceptaron, estaban ayunando. Llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento ellos se vistieron de ropas resplandecientes, de ropas blancas. Amén. Ahora estos hombres se multiplicaron. Dice, en primer sermón que predicó Pedro, se lo había ganado más de 3,000 almas. En el primer mensaje que había predicado. Entonces, ya no eran solamente 120. Ni siquiera eran 500 solamente. Ya 300 ovejas se había ganado el apóstol Pedro. Y ahora la gente, la iglesia se multiplicó, hermano. Empezaron a multiplicarse, miles de personas aceptaron a Jesús. Pero a estas personas que aceptaron a Jesús, hermano, le mataron, hermano. Ellos llegaron a ser grandes mártires. A unos le crucificaron, a otros le apedrearon. Por ejemplo, Esteban no era contado con los apóstoles, pero era un cristiano que había aceptado al Señor. Pero él llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran diácono le pusieron. El Espíritu Santo habló por su boca de los profetas y él llegó a ser como un presidente de los diáconos. Un jefe principal de los diáconos. Él era un hombre justo, dice, él era lleno del Espíritu Santo. Ahora, como él estaba vestido de ropas resplandecientes, los judíos, hermanos, le mataron a pedradas. Antes de expirar, Esteban dijo: yo veo al Señor Jesús que está sentado a la derecha del Padre. Había visto al Señor Jesús y al Padre Yahweh que estaba ahí. Lo vio Esteban, hermano. ¿Por qué? Porque él estaba de vestiduras blancas, que no lo había manchado. ¿Por qué? Porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermano? Desde ahora. Amén. Busquemos al Señor. Cada día tenemos que arrepentirnos. ¿En qué le hemos fallado? No tenemos que fallarle al Señor. Si le fallas, estás peligrando que tu nombre se borra del libro de la vida, hermano. Los oficios que vienen, ahí en los oficios que vienen te vas a quedar. Pero el oficio, la ira de Dios no es para la iglesia del Señor. Amén. Muy pronto el juicio y la ira de Dios cae. Porque Dios por 2 oportunidades me ha hablado que el juicio y la ira de Dios está aquí.
Eso yo no quiero que ninguno de ustedes prueben ese juicio, la ira del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Vamos a lecturar también Apocalipsis 5:9. Ellos cantaban una canción nueva. Tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y a costo de sangre redimiste para Yahweh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hermano, ¿cómo es el poder de la sangre del Señor Jesús, hermano? El Señor Jesús no murió 2, 3 veces. Pero en la ley, hermano, en tiempo de la ley, hermano, el sumo sacerdote, hermano, cada año llevaba sangre ajena para perdón de pecados al lugar santísimo. Y eso con sangre de animales. Pero el Señor Jesucristo una sola vez se presentó al lugar santísimo. Y perdonó a toda nación, al mundo entero. Y usted dirá, pero si el Señor Jesús perdonó al mundo entero, ¿por qué los demás se van al infierno? ¿Los demás por qué se van al infierno? Porque ellos no creen en la preciosa sangre de Jesús. No aceptan, lo rechazan. Porque la sangre preciosa del Señor Jesús te salva, te liberta de las garras del diablo. Amén. Porque el libro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, hermano, para ser rociado con la sangre de Jesús y que seamos limpios nuestros pecados, dice. El libro de Hebreos dice, el Señor lo venció, hermano, al diablo con su sangre. A Satanás el Señor Jesús venció con su sangre. Entonces, si el Señor Jesús venció con su sangre, nosotros tenemos que estar revestidos de ropa resplandeciente y de ropa blancas, amados hermanos. ¿Cuántos ya lo tienen su ropa blanca? Por favor, a ver, ¿cuántos ya lo tienen su ropa blanca? Levante sus manos los que tienen ropa blanca. Levántelo, porque usted está escondiendo. Eso quiere decir que usted no tiene su ropa blanca. Si usted no tiene ropa blanca, entonces voy a amarla, tengo que traer aquí. Le voy a obligar que usted esté de rodillas ayunando 3, 4 días aquí para que se arrepienta, hermano. Poder en la sangre de Jesús. Va a haber un momento de testimonio, escúcheme. Hay veces alguien dice, no hables nada de eso. Por sí misma ella va a testificar cuando llegue acá, pero voy a adelantarme un poco. ¿Sabe por qué mi hermano Aarón vino? Mi sobrino le conoce a su tío Aarón. Con su esposa vino. ¿Sabe por qué? Porque la hermana Judith, se llama Judith su esposa, la bajita, la hermanita, estaba mal de salud. Cuando llegó mi hermana Dorca allá en Puente Piedra, dice, le llevaron al doctor, vamos a hacer chequear. El doctor no encontró ningún mal en ella, en mi cuñada. No le encontró ningún mal, hermano. Pero mi hermano dijo, yo estoy viniendo aquí a la iglesia. Mi hermana Dorca nos obliga para llevar al médico. El médico no va a encontrar nada. Pero por lo menos tiene que ir. Le obligaron el día miércoles que lleve. Yo le dije, ¿vas o ayunas acá? Una de las cosas escoge. Si vas, yo no te ayudo en el ayuno. Entonces, mi hermano dijo, hermano, yo no voy, me quedo en el ayuno. Quiero que mi esposa se libere. A ustedes no les avisé. Porque estaba grave. La hermana Judith estaba grave. Le voy a decir una cosa, quería saltar por la ventana. Eso es lo que tenía ella. Después que ayunó, ha quedado libre. Es por eso regresó ahora al ayuno, a la montaña ha regresado. Ahora ha dicho, hermano Elías, de nuevo voy a regresar para otro ayuno a la montaña. Está agradecido del Señor. Ha quedado liberado. Está libre.
Porque la sangre de Jesucristo sigue funcionando. La sangre de Jesucristo echa fuera todos los demonios. ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo destruye al diablo? Si algún demonio está pegado en ti, créalo, métate. Yo no soy el quien libero. No te equivoques, yo no soy quien libero. El Señor mismo libera. Pero si tú te metes al ayuno, como mi hermano Aarón con su esposa, los dos se metieron. 5 días, 6 días ayunado acá. Todo ese demonio de locura que quería aventarse por la ventana se fue. Se sintió en su juicio cabal, está agresivo. Uno sabe por qué, porque mi papá y mi mamá murieron. Ella, como ha estado junto con mi papá, con mi mamá, que murieron, y mi hermano Aarón casi muere. Mi hermano Aarón no ha enterrado, a mi mamá no lo ha enterrado. Ahí cuando llegué, la hermana Judith estaba ahí sentado nomás ahí, en un rincón ahí. Y ahí estaba. ¿Qué tendrá esta hermana? Dije. Mi hermano está agonizando, mi hermano el que vino aquí estaba agonizando. Entramos en su cuarto, nos llama, estoy muriendo, hermano, llega primero, antes que llegues a tu casa directamente, llega a mi casa, órame, estoy muriendo. Hemos entrado, hemos orado, hemos atado los demonios. Ahí está mi hermano, está salvo, sano también, aquí vino. Eso es el poder de Dios, hermano. Es por eso cuando mi hermano está enfermo no pudo corretear para hacer curar a mi mamá. Él era uno de los chicos que se correteaba para todos, a los mayores también. Papá, ustedes no le hacen caso a papá, no hacen caso a mamá. A pesar que era su mayor, así me gritaba. Último me pidió perdón, hermano, yo he sido un malcriado, un jorrajido he sido, hermano, perdóname. No te consideraba como hermano mayor, perdóname. Hay momentos cuando está muriendo. El Señor le sanó. Eso es la sangre de Jesucristo que echa fuera demonios, hermano. Y la sangre de Jesucristo limpia tu ropa, tu vestidura blanca y también destruye a Satanás, hermano. ¿Quién vive? Ahora cuando viene, ella misma va a testificar aquí. Usted ahí lo que eran, yo un poco me he adelantado, ¿de qué fue? Ellos van a testificar. Amén. ¿Quién vive? Si tienes algún problema, yo no soy el que te liberto. Métete al ayuno, métete aquí. Yo le dije, cuando llegó mi hermano, yo no le voy a poder liberar a ustedes, dije. Yo tengo el quien liberta. A mí también me liberó, a mí nadie no me liberó. Pero el quien liberta está aquí, él me liberó, a ustedes le va a liberar. Judith, que no podía hablar, que esto hay que para acá, que eso así. Te va a liberar el Señor. Sus hermanos también llegaron de allá, hermano. Muchos hermanos llegaron de allá. Y sus hermanos que llegaron, hermano, dijeron, hazle pasar, hermano, a alguien que está afuera. Sus hermanas que llegaron también, hermano, dijeron, llevemos al hospital. Pero yo dije, si ustedes creen en el hospital y en los médicos no van a poder nada. Porque aquí en esta iglesia, las personas que han llegado con cáncer, el cáncer de esas personas se ha desaparecido, han sido sanos. El Señor lo va a sanar a su hermana, le va a liberar. Está libre, hermano. Si usted todavía está así, métete al ayuno, hermano. Métete al ayuno, el Señor te va a liberar, hermano. Poder en la sangre de Jesús. ¿Quién vive? Entonces alábale con toda tu alma al Señor. La sangre de Jesucristo limpia, hermano. Limpia nuestra maldad. Apocalipsis 1:5. A Él, al que nos lavó, que nos ha librado de nuestros pecados a costo de su sangre. Al Señor Jesús le costó su sangre para derramar. El Señor nos libró. Jesús, Yahshua, nos libró de nuestra maldad. A Él toda la gloria, a Él toda la honra.
El pastor Elías es un simple varón de Dios que está aquí. Porque muchos creían que el pastor Elías, que ayunó 40 días, dice que él hace milagros. Nunca he hecho milagro yo. Pero el que vive en mí, él sí ha hecho milagros muchas veces. A los paralíticos lo ha levantado. A los sordos sus oídos lo ha destapado. ¿Y cuántos milagros ha hecho el Señor? Yo soy solamente uno de los testigos que veo cuando el Señor hace. Señor, te ruego que abras la vista de ese ciego, que destapes el oído de ese sordo, Padre. El Señor me dice, para yo hacer, mete tus dedos a sus oídos, en el nombre de Jesús. Y cuando el Señor me ordena, lo meto mis dedos por sus oídos y declaro libre, que sea destapado. Y cuando declaro, el Señor lo destapa. Eso es el poder del Señor. El pastor Elías no es poderoso. El poderoso de poderoso es Jesús. Y si tú haces su voluntad, el Señor te ordenará también a ti para que eches fuera a los demonios. Cuando tu cabeza duele, a ti te da el poder. Una noche la hermana se enfermó, no sé con qué. Y cuando escuchó el mensaje, cuando estaba dolorida, dice, se puso su mano y al instante el dolor se desapareció. ¿Cómo te llamas, hermana? Betty. ¿Cómo hiciste? Dije, en el nombre de Jesús se va un dolor de cabeza. Y se fue mi dolor de cabeza. Instantáneamente el dolor de cabeza se fue. Es que ha escuchado, por escuchar la palabra del Señor, hermano, actúa. Cuando tú actúas, los demonios se van. Poder en la sangre de Jesús. ¿Quién vive? El Señor Jesús sigue haciendo milagros. No va a decir que el pastor Elías no puede. Yo no puedo, sí. Pero el que puede, sí. Anda conmigo. Él sí puede. Amén. Pónganse de pies, hermanos. Recuerden que no manchen sus ropas porque ya